Muy buenas noches, queridos hermanos. Qué lindo es poder compartir este tiempo juntos. Aquí estamos un grupito nada más, pero mis saludos, mis cariños, mi abrazo a todo ese pueblo de Dios que nos está mirando y estamos unidos para escuchar la voz de Dios, unidos para saber que Dios tiene cosas para decirnos y para hablarnos. Esta última canción que estábamos entonando, yo venía hace un tiempito atrás pensando en el reino de Dios. Y esa palabra que dice, venga tu reino. Y de alguna medida venía como masticando esto, ¿no? Y quería, quizás poner como título a este tiempo juntos que vamos a estar es trayendo el reino de Dios a ti. Trae el reino de Dios a tu vida, a mi vida. Traigamos el reino de Dios a nuestras vidas. Saben, el día 7 de mayo, a las 7:35 del año 1945, se intercepta uno de los mensajes más esperados por el mundo entero. En aquella oportunidad, la radio alemana anunciaba que las tropas británicas habían entrado en Cuxhaven a las 14 horas del día 6 de mayo. La transmisión decía así, no lo voy a decir en alemán, como ya saben. A partir de ahora, toda la transmisión de radio cesará. Los mejores deseos a todos, cerrando para siempre. Los mejores deseos y adiós. Así termina la transmisión. Y hoy conocemos el fin de esta historia, ¿no? Una guerra, una Segunda Guerra Mundial que trajo tremendas consecuencias, ¿no? Pensamos en todas las personas que murieron, lo despiadado, lo cruel que fue, las vidas perdidas. Sin duda fue un anuncio esperado por todo el mundo, ¿no? Pero pensaba en la Escritura y volviendo a la palabra de Dios, hubo antes otro anuncio, un gran anuncio, aún más esperado, aún más transformador, aún más eterno. ¿Se acuerdan? Mateo capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Ahí tenemos a Juan el Bautista. Es probable que frente a él no hubiera tanta gente. Estaba en el desierto. Pero él hace un anuncio tremendo, un grito. Y lo vamos a leer, Mateo capítulo 3, versículo 1 y versículo 2, dice, en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¡Qué anuncio! El reino de los cielos se ha acercado. Y acá está. Es el vocero del rey. Es el que viene primero para anunciar que está por llegar el rey. Fueron muy pocos los que escucharon esas palabras. De hecho, pensaba lo llamativo que es que cuántas veces la voz de Dios pasa desapercibida. No la escuchamos. Estamos a veces demasiado nublados por nuestros razonamientos, por nuestros pensamientos.
viviendo apurados, ¿no? Y cuántas veces el anuncio de la voz de Dios lo dejamos para atrás. Pasa muy rápido. Tal es así que el profeta Isaías, ¿se acuerdan en aquel capítulo 53, en el versículo 1, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? De tal manera que el anuncio del reino de Dios, que el anuncio de la palabra o de la voz de Dios, muchas veces es una realidad que pasa muy por encima nuestro. Ajenos de escuchar la voz de Dios. Y me temo que aún a veces, siendo pueblo de Dios, nos cuesta muchísimo afinar el oído a la voz de Dios. Sin embargo, este portavoz que anuncia, cuando lo anuncia, rápidamente vino el rey, ¿no? Porque más adelante en Mateo capítulo 4, versículo 17, llega Jesús y él mismo dice, el reino de Dios se ha acercado. Y esas fueron palabras tremendas. El propio Jesús, el Hijo de Dios, dice, el reino de Dios se ha acercado. Juan el Bautista era el vocero, tenía el megáfono, como veíamos, pero ahora el propio Jesús llega. Y con Jesús llega algo distinto, algo diferente, llega el reino de Dios. Llega hasta nosotros de una manera impensada, con sus reglas, con sus maneras, con sus instrucciones para entrar. Sus discípulos, en un principio, si leemos los evangelios, no entendían mucho. Estaban un poco ahí diciendo, ¿qué reino es este? ¿De qué está hablando? ¿Acaso vendrá a reinar en medio nuestro? ¿Acaso sacará el imperio romano que hoy está? Los discípulos, en cierta medida, tomaron la posta al reino de Dios, pero sin entender mucho, no sabiendo mucho. De hecho, si leemos los evangelios, en algún momento los discípulos le dicen, Jesús, Señor, enséñanos a orar. ¿Se acuerdan aquel pasaje? No lo vamos a leer, pero lo podemos referir, Mateo capítulo 6, versículo 9 al 14. Un discípulo dice, Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo es esto? ¿Cómo tenemos que orar? Y ahí Jesús pacientemente se sienta con ellos y dice, así hay que orar, Padre nuestro que estás en los cielos. Y ya de entrada, miren, de entrada dice, venga tu reino. Ahí marca. Allí Jesús dice, venga tu reino. Y esta palabra, esta frase fue golpeando mi corazón a lo largo de este tiempo. ¿Qué significa esta frase, venga tu reino? La leemos en diferentes lugares de la Biblia, podemos hacer algún tipo de eslogan, pero ¿qué es esto? ¿Cómo puedo traer a tierra este concepto de que venga tu reino a nosotros? Hoy, como seguidores de Jesús, en medio de esta pandemia que nos ha tocado vivir, que cómo nos ha afectado, y ayer Pablo bien describía cómo nos ha afectado no solamente a los cristianos, sino a los que no son cristianos. Pero ¿cómo traemos el concepto de que venga tu reino? ¿Qué significa para mí, para mi familia, para mi iglesia local? Para nosotros que tenemos este eslogan que dice unidos para avanzar, ¿qué significado tiene que el reino de Dios esté en medio nuestro? Y yo quiero bajar el concepto del reino de Dios, de ese lugar quizás, de ese pedestal teológico, de esa teoría, que deje de estar en medio de letras y conceptos para que se haga carne y sangre en nuestras vidas. Para que sea más que un concepto teológico, para que sea más que una linda frase de que venga tu reino. Yo creo que es de seguro que en este ratito juntos no pueda abarcar todo el concepto del reino de Dios. Apenas estos años de vida yo pueda explorar un mínimo sector
de lo que es el reino de Dios. Yo estaba pensando, ¿cómo entender el reino de Dios? Y me vino a la mente que, imagínense que yo tuviera una entrevista con Albert Einstein. ¿Se imaginan? El coeficiente intelectual de Albert Einstein era más o menos 160, en una medición que desconozco bien. El mío apenas llega a 90 o 100, como alguien promedio normal. ¿Se imaginan que yo pueda estar charlando con Albert Einstein y él me presente en detalle algunas de sus obras? Estuve mirando, ¿quién no ha googleado? Y dije, voy a mirar las obras de Albert. Y entonces empecé a mirar. Y ahí está Albert, relatividad general. Después seguía relatividad especial. Después decía mecánica cuántica. Después decía teoría del campo unificado. Después empezó un poquito más. Dice ecuaciones del campo de Einstein. Después constante de Planck. Y yo mientras que escribía el mensaje me costaba escribir el apellido Einstein. De hecho lo tuve que escribir un par de veces. Cuando pienso en el reino de Dios, cuando pensamos en traer el reino de Dios, me siento como que si estuviera charlando con Albert Einstein. No pudiera comprender nada de sus palabras casi. Apenas pudiera seguirle la mirada y alguna frase que otra. Pienso en algunos hermanos que tenemos en nuestra denominación, profesores de física, matemática, ya me estarán diciendo, la constante de Planck es, a mí es como hablarme en mandarín, pararnos a hablar del reino de Dios. A nosotros nos cuesta muchísimo. Porque el lenguaje que usamos muchas veces nosotros es muy terrenal. Sin embargo, quiero rescatar algunos puntos de esto de traer el reino de Dios. Porque para hablar del reino de Dios se precisa hablar en palabras espirituales. No podemos teorizar del reino de Dios. Debemos llevarlo a nosotros, a este siglo XXI, a este año 2021. Y quiero que juntos, con la ayuda del Espíritu Santo, podamos iluminar y entender este concepto o vivirlo en el reino de Dios. Pensaba en como primer concepto, ¿saben? Traer el reino de Dios es traer humildad a nuestras vidas. ¿Saben? Hasta el año 1543, el mundo conocido pensaba que la Tierra era el centro del universo. ¿Se imaginan? La gente decía, se levantaba en el año 1500 y decía, nosotros somos el centro. El Sol, las estrellas, los planetas que podemos divisar, todo gira a nuestro alrededor. En las escuelas, en 1520, 1530, decían, acá estamos nosotros, somos la Tierra. Y ahí la gente quedaba contenta, decía, la Tierra. Pero llegó Copérnico, Nicolás Copérnico. Este hombre, un poco narigón, si lo googlean ahí en sus celulares, una nariz prominente. Él marcó una época y comenzó a estudiar las cosas de forma distinta. De hecho, la teoría heliocéntrica habla de que nosotros no somos el centro, que nosotros somos parte de un universo donde estamos en la Vía Láctea, donde está el Sol, y el Sol es el centro, y nosotros giramos. Imagínense el problema que tuvo Nicolás Copérnico con todo el mundo. Dejamos de ser los primeros, dejamos de ser el centro, dejamos de ser lo importante, y ahora somos una pelotita más en todo este universo. Hermanos, no hay lugar aquí para otro rey. No hay espacio
para dos en el cetro. O me bajo yo, o se baja Dios. ¿Qué decisión vamos a tomar? Vamos a mirar dos pasajes bíblicos. Les invito a buscar Filipenses capítulo 2. El apóstol Pablo nos da unas tremendas enseñanzas en cuanto a la humildad. Y pensando en esto de traer el reino de Dios en humildad, dice Filipenses capítulo 2, versículo 3 hasta el versículo 8. Me fui a Efesios, tengo que seguir un poquito más, ¿no? Filipenses 2, ahí va. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el versículo 9, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria del Dios Padre. Y está ese pasaje también sumamente conocido que quiero también traer a la memoria y a sus Biblias, en Proverbios, capítulo 18, versículo 12. Estoy leyendo la versión de la Biblia de las Américas, que me gusta mucho, pero la pueden leer en la que quieran, ¿verdad? 18:12. Antes de la destrucción, el corazón del hombre es altivo, pero la gloria precede la humildad. ¿Qué decisión vamos a tomar? La humildad habla de quién soy yo y quién es Dios. Imagínense la diferencia. Yo apenas pensé en esto de Einstein y dije, caramba, con este hombre tengo una distancia sideral. ¿Acaso puedo compararme con el Altísimo? ¿Acaso puedo pensar que yo conozco más? ¿Saben? Hemos visto cómo el orgullo nos nubla la vista. Cómo el orgullo nos nubla el corazón. Cómo nos hace pensar que nuestra palabra es la única respuesta. Como aquella canción, mi palabra es ley. ¿Cómo nos hace pensar que mi argumento es el único? ¿Cómo nos hace pensar que son los otros los que están mal y no jamás, y no yo? No, yo tengo razón. ¿Saben? Yo pensaba, el ejemplo del lucero de la mañana nos debería bastar. Pero sin embargo, el corazón es engañado, es endurecido del modo menos pensado. El orgullo toma forma y de alguna medida deseamos sentarnos al lado del Altísimo. ¿Quién no se ha sentido que lo que uno hace, ¿quién más si yo no lo puede hacer? ¿Quién no le ha pasado? Soy yo el que tengo que estar. El corazón es engañado, es endurecido
Y como aquel hijo de la mañana dijo, subiré hasta el Altísimo y seré como Él. ¡Qué error! ¡Qué grave error! Fue pensar en ese instante que Él podía ser igual al Altísimo. ¿Qué le pasó por la cabeza de ese ángel tan preciado que en un instante dijo, yo quiero ser como el Altísimo? Su corazón se nubló. Sus ojos pensaron que eran lo mejor. Era el mejor ser creado. Debía también ser adorado entonces. Por lo tanto, subiré, iré y me sentaré al lado del Altísimo. Y sabemos la historia. El Señor nunca permite que su cetro sea conmovido. De ninguna manera lo hará. El orgullo es un pecado que nos lastima, que nos hace perder en el camino. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, dice que el apóstol decía, humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Humillaos. Reconozcamos que delante de Dios necesitamos constantemente de su presencia, de su vida. ¿Cómo es traer el reino de Dios? Con humildad, con un corazón humillado, entendiendo que nosotros no podemos hacer las cosas solos, que necesitamos urgentemente la ayuda del Señor. No podemos traer el reino de Dios si nos creemos superiores. No podemos traer el reino de Dios si pensamos que solo nosotros podemos hacer las cosas. Humildad delante de Dios. Pero yo no quiero quedarme solamente eso porque, claro, humildad ante Dios, bueno, vaya novedad. Si yo ante Dios, Dios apenas con un pensamiento me puede sacar de la tierra. Pero yo quiero también recordar humildad ante y humildad entre. Y quiero ir a un pasaje que lo estuve descubriendo en un devocional. Segunda de Samuel, capítulo 23. Tenemos al gran rey David. ¿Quién puede dudar de David? Bueno, sí, tuvo sus problemas, ¿no? Pero era David. El hombre conforme al corazón de Dios. Aquel a que el Señor le brindó toda su ayuda, toda la virtud. Y hay un episodio en 2 Samuel capítulo 23 que quiero compartir juntos, versículo 13. Está hablando acerca de los valientes de David. Dice que descendieron 3 de los 30 jefes y fueron a David en la cueva de Adulam, al tiempo de la cosecha, mientras la tropa de los filisteos acampaba en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza, mientras la guarnición de los filisteos estaba en Belén. Y David sintió un gran deseo y dijo, ¿quién me diera a beber agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes se abrieron paso por el campamento de los filisteos y sacando agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, se la llevaron y la trajeron a David. Pero él no quiso beberla, sino que la derramó para el Señor y dijo, lejos esté de mí, oh Señor, que yo haga esto. Beberé la sangre de los hombres que fueron con riesgo de sus vidas. Por eso no quiso beberla. Pasaje enigmático, si los hay. Ahora, me hizo pensar mucho. Cualquiera de estos hombres estaba dispuesto de morir por David. David era su rey, su héroe, su hombre de confianza, el ungido de Dios. El hombre a quien ellos seguían y que no escatimarían ningún esfuerzo por entregar sus vidas. Y hubo un momento que esos valientes dijeron,
Miren el deseo de David. Quería beber agua del pozo de Belén. Y estos eran valientes, de verdad. Y no importándole quiénes estaban alrededor, quiénes estaban custodiando el lugar, aunque fueran enemigos, fueron, se adentraron y trajeron el agua. Lo trajeron y se la dieron. David, acá está. Y David dijo, no. ¿Por qué dijo que no? Porque David nunca osaría comportarse como un jefe en medio de ellos. Nunca. Porque David nunca se comportaría como alguien superior, sino como alguien que estaba entre ellos. Vaya golpe nos brinda David. Y yo pienso, ¿cómo trato a mis hermanos? ¿Puedo pensar que por mi posición o por mi llamado son ellos un recurso prescindible? Bueno, hoy no está. Vendrá otro. Los uso como si fueran parte de mi proyecto, de mi visión, piezas descartables. Hoy Martín hablaba de su entusiasmo por el ajedrez. El ajedrez tiene fichas que pueden ser entregadas por el bien mayor, ¿no? Ganar la partida. Entonces entregaré un peón. Incluso hasta podré entregar la propia reina con tal de que gane. Ahora, ¿es así en el pueblo de Dios? ¿Nos comportamos así en medio nuestro? Hermanos, es bueno que hagamos una pausa. Es bueno que miremos hacia arriba, miremos al costado y traigamos al reino de Dios en la humildad ante Dios y entre mis hermanos en el servicio. Saben, es momento de hacernos preguntas difíciles. ¿Qué pasa con mi liderazgo? ¿Qué pasa con mi forma de llevar las cosas? ¿Me rodeo siempre de voces que me vitorean, que me alaban? Seguramente después de este mensaje vaya a mi casa y mi hija Noemí me diga, qué bueno estuviste, Lázaro. Papá me va a decir. ¿Me voy a rodear siempre de las voces que me vitorean? ¿Puedo tener alguien que me disienta, que me enfrente? Recuerdo aquel episodio en la Escritura cuando el apóstol Pedro hacía lo que quería, Pedro. ¿No? No hacía lo que quería, vamos a decir la verdad, pero estaba haciendo algunas cosas mal, Pedro. Y era Pedro. A ver, Pedro. Pero vino alguien y le dijo, Pedro, estás mal. Y Pedro habrá discutido un poquito, ¿no? Conociendo cómo era Pedro, no lo habrá tomado tan fácil, pero sin embargo, Pablo le habla y él entiende. Hermanos, traigamos el reino de Dios en humildad. Vamos a seguir por delante. ¿Saben? Un diamante, encontrar un diamante no es una tarea fácil. En Uruguay, en la superficie rocosa de Uruguay, no va a ser sencillo tampoco. De hecho, estuve ahí investigando un poquito de diamantes. Saben que, además de no ser una tarea fácil, está restringida geológicamente. Es decir, hay lugares específicos donde se pueden encontrar diamantes para después ver esos diamantes preciosos que son pulidos, ¿verdad? Solamente se pueden encontrar en las regiones más antiguas de la corteza terrestre, el diamante. ¿Saben? Y miren, Brasil tiene esa posibilidad. Así que podemos viajar a Brasil e intentar, en África también, en Canadá, en Siberia. Son de muy difícil acceso. No es que... voy a contar una historia. Estaban mis hijos en
en el patio, ¿verdad? Y hay tierra, ¿viste? Y estaba Timoteo, el más chico, escarbando. A ver si encuentro un diamante, papá. Bien, capaz que no, pero él seguía buscando. Esta piedra preciosa del diamante sí que ahora ha traído problemas, ¿no? Hace un tiempo atrás, Hollywood mismo hizo una película llamada Diamante de Sangre, era, o En Sangre, de Sangre, creo, y hablaba de la esclavitud, del dolor, de cómo mucha gente muere por esas grandes empresas. Yo pensaba, ese diamante de tan difícil acceso, tan valioso, yo me preguntaba, ¿qué es lo más valioso y difícil de hallar en este mundo? Hay muchas cosas, pero en un mundo tan estresado, tan lleno de conflictos, tan lleno de guerras, traer el reino de Dios es traer la paz de Dios. Hermanos, traigamos la paz de Dios. El mundo está suspirando, anhelando una paz diferente. No quiere una paz prometida por políticos, quiere una paz de corazón. Y si algo hemos visto en esta pandemia es cuánta desazón, cuánta angustia, cuánto dolor, cuánto nerviosismo, cuánto miedo hoy existe. Y el mundo necesita una paz que nosotros podemos brindar. ¿Saben? Hay una proclama celestial para esta paz. ¿Se acuerdan? Lucas capítulo 1, versículo 79, Lucas capítulo 2, versículo 14, habla del anuncio y de la proclama del cielo. Vendrá el Rey de paz. Se anuncia, viene el Rey de paz. Él traerá verdadera paz. Y saben, Jesús llega a la tierra. Y este Señor se levanta en un mundo bastante convulsionado, porque en el tiempo que vivió Jesús, en la era del Imperio Romano, la esclavitud, el dolor, el conflicto era normal. Entonces Jesús exclama su misión y su visión del cielo. Y en Juan 14, 27, ese pasaje más que emblemático, lo leemos juntos, Juan capítulo 14. En ese capítulo espléndido de Juan capítulo 14, el versículo 27, Jesús dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Más adelante, un par de páginas nada más, en Juan capítulo 16, versículo 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. La paz. Trae la paz de Jesús. Por donde vamos, por donde caminamos, en el lugar de trabajo, en la vida de todos los días, que la paz de Jesús pueda inundar nuestro corazón y la podamos brindar a aquellos que la precisan. Seamos embajadores de paz donde estemos. No precisamos ningún título, ninguna encomendación, nada. Somos los embajadores de la paz de Jesús, anunciando que la paz no se encuentra en una terapia solamente. Puede ser una buena terapia a veces, tal vez precise hablar con alguien para que me escuche, pero la paz es la persona de Jesús. ¿Y por qué falta paz? ¿Por qué falta paz en este mundo? ¿Por qué falta paz muchas veces en medio de nosotros? El apóstol Santiago responde rápidamente. ¿Se acuerdan en aquel pasaje del capítulo 4, versículo 1 en adelante? Santiago dice, ¿de dónde vienen los conflictos?
¿De dónde vienen las disensiones, las divisiones, los problemas? ¿De dónde vienen? Ah, no, es de afuera, es de otro lugar. No, es del corazón. Es de adentro del ser humano. Nosotros muchas veces, impulsados por la carne, impulsados por nuestro modo de querer vivir las cosas a nuestra manera, no ofrecemos paz ni vivimos en paz. Por eso, hoy somos llamados a vivir al modo del reino de Dios. Al modo Dios. Dejemos al enemigo con sus conflictos. Dejemos al enemigo con sus problemas. Dejemos al enemigo con sus angustias y sus dolores. Nosotros, los hijos de Dios, somos los embajadores de la paz de Dios. Y me tengo que preguntar y nos tenemos que preguntar, ¿soy un hijo de paz? ¿Estoy brindando paz a aquellos que me rodean, a mi familia, a mis seres queridos, en mi hogar, en mi matrimonio, en mi familia, en mi iglesia? Estoy brindando esa paz de Jesús. Yo soy la paz, dice el Señor. Hay dos pasajes más en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 11, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 22, donde el apóstol decía, hay que buscar la paz y seguirla. No es que la paz cae en un momento ahí que uno dice y se ilumina el rostro y tengo paz. Hay que buscarla, hay que perseverarla, hay que lucharla, hay que seguirla. Busquemos la paz y sigámosla. Traer el reino de Dios aquí y ahora es traer la paz de Dios a nuestras vidas. Seguimos adelante. Le monde sur mesure. Les comento que no es buena mi pronunciación. Tendría que ser le monde sur mesure. ¿Qué idioma es? Yo sé que todavía no lo descubrieron. Probablemente sea por mi pronunciación, pero es francés. ¿Y saben qué es? Esas palabras. Es un perfume. Ahí tienen la foto. Creado por la compañía francesa Moreau Paris. ¿Saben qué es el objeto de lujo más caro o uno de los más caros en perfumes? 1.5 millones de dólares la pieza del Le Monde sur mesure. La botella que la están viendo lleva incrustaciones de oro y joyas. Si la querés, aún en tiempo de pandemia, el envío viene a través de un jet privado. Sí, con algunos agentes de seguridad también vienen. Con 2 kilogramos de peso. No lo dice bien el anuncio, pero parece que viene de regalo un brazalete de 18 quilates. Así que los varones ya pueden saber que pueden estar ahorrando para entregar a sus esposas, ¿verdad? ¿Saben? El aroma de la fragancia de Le Monde sur mesure incluye las rosas de maíz del Himalaya. Si ustedes googlean las rosas de maíz del Himalaya, parecen bonitas. No sé a qué huelen, pero valen. Valen un montón. Sé que hubo en la iglesia del Manga, hubieron unos aniversarios, así que estén esperando pronto la botella, ¿no? Don López, me parece, puede estar ya toda la jubilación que tiene ahorrada, 1.5 millones de dólares. Saliendo de este chiste o de este imaginativo perfume y el costo, pensaba en las fragancias. Y hay de todo en tema de fragancias, ¿no? ¿Cuánta gente gasta, no esta fortuna, pero un buen perfume, ¿no?
cuando viaja o cuando viajaba, siempre se pasaba por el área ahí donde hay menos impuestos y compraba algún perfume. Yo creo que el último lo compré en un viaje de eso hace como 3 años, me parece. Ahora, el perfume es importante. De hecho, cuando alguien no tiene un buen perfume, lo vamos notando. Pensando y pasando todo esto del perfume al terreno espiritual, ¿cuánto vale o qué valor tiene la fragancia de Cristo? Saben, en los tiempos antiguos, Dios era satisfecho por medio de sacrificios. Animales elegidos previamente, limpios, puros, sin ninguna mancha, sin ningún defecto, eran tomados y eran sacrificados ante Dios. Y cuando el sacrificio agradaba a Dios, el Señor se contentaba y cubría el pecado. De hecho, uno de los primeros capítulos de la Biblia habla de Caín y Abel. ¿Se acuerdan? Caín, ¿qué trajo? Del fruto de la tierra. Abel trajo la mejor oveja de su majada. Y ahí la entrega. Y dice que el Señor se agradó de ese sacrificio. El olor de ese sacrificio hizo que las culpas de Adán, que las culpas de Abel fueran cubiertas. Dice, muchas veces en el Antiguo Testamento se habla de ese sacrificio que sube como un olor agradable a Dios. No sé cómo será, no entiendo mucho, pero en realidad ese sacrificio cubría el pecado, la ira o la justicia de Dios era satisfecha, ese Dios santo que no podía ver el pecado, a través de ese sacrificio, de esa oveja, de ese animal puro, Dios entonces quedaba contento. Y mucho tiempo en el Antiguo Testamento Dios favorecía o no favorecía los sacrificios dependiendo de aquel hombre o aquella mujer que entregaba el sacrificio. Si era un corazón puro, si realmente entregaba las culpas a ese animalito, Dios lo recibía. Gracias a Dios no tenemos más sacrificios de ese estilo. No andamos sacrificando ovejas ni nada por el estilo, porque Cristo llegó. Y desde el momento que Jesús llega, todo sacrificio queda opaco. Todo sacrificio no sirve. Todo sacrificio no vale la pena porque llega el santo y perfecto. Llega la gran fragancia del cielo. Hermanos, está llegando Jesús y su fragancia de amor y satisfacción llega al Padre. De manera que Él se hizo pecado por nosotros. De manera que Él nos expía completamente, repara completamente nuestro pecado, lo borra todas las culpas. Por eso no hay sacrificio suficiente que podamos hacer, porque Cristo entrega el sacrificio más agradable al Padre. Efesios capítulo 5. Les invito a ir una vez más, Efesios capítulo 5. Versículo 1 y versículo 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Ese es el aroma de Jesús, el fragante aroma, el aroma que pudo satisfacer
la justicia de Dios. El aroma que llega al mismo trono de Dios y Dios se contenta, se alegra. Este es el Jesús que nosotros adoramos. Aquel que entrega su vida en una fragancia que satisface al Dios Padre. Qué tremenda alegría. Yo pensaba, Jesús entrega todo. El aroma hacia Dios. Pero también el apóstol Pablo, en alguna de sus escrituras, en sus palabras, dice que nosotros, de algún modo, somos portadores o somos aquellos responsables de traer el aroma de Cristo a este mundo necesitado. El mundo que ha perdido el rumbo, el mundo que ha cambiado prioridades y que parece patas para arriba, somos nosotros los encargados de entregar el aroma perfecto de Jesús. Segunda Corintios. Estamos terminando casi. Y espero no ser esos predicadores que dicen, estoy terminando, pero es una vil mentira. No, pero a veces uno piensa que va a terminar y se le viene algo a la mente, por eso, no es por otra cosa. Pero segunda de Timoteo, dije, ¿verdad? Corintios, para que estuvieran bien atentos, bien. Segunda Corintios capítulo 2, versículo 14, versículo 15. Segunda Corintios, capítulo 2, versículo 14, versículo 15, ahí aparecen las pantallas. Gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva en triunfo. Y que por medio de ¿quién? De nosotros. Manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Hermanos, somos nosotros. Somos los portadores del perfume de Cristo, mucho más costoso que cualquier perfume francés. Mucho más valioso que cualquier objeto que podamos tener. Vos y yo, nosotros somos los portadores de la fragancia, de la redención de Jesús a este mundo. Por eso no podemos permanecer callados. Por eso no podemos permanecer en silencio. Por eso, aunque los templos puedan estar cerrados, nuestras voces tienen que aclamar y aclamar el aroma de Jesús, redimiendo a este mundo y haciendo que la justicia de Dios quede satisfecha. Somos nosotros que hacemos ver al Hijo de Dios. Un mundo que ha dejado de percibir el sabor de Jesús. Un mundo que ha dejado de percibir la vida de Cristo. Hoy somos nosotros que lo traemos a tierra. Traigamos a tierra el concepto traer a Jesús en la tierra. ¿Cómo? Gálatas capítulo 5, versículo 22 a versículo 24. ¿De qué manera? Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz. Y ahí sigue. Esa es la fragancia de Cristo. Es mucho más que un servicio. Es la vida práctica del Hijo de Dios que con su vida manifiesta la fragancia de Jesús. Así, si nos conocen como gente odiosa, como gente orgullosa, como gente que en vez de la paz le gusta la disensión, si nos conocen así, ¿cómo escucharán el Evangelio? ¿Cómo olfatearán la fragancia de Jesús si los hijos de Jesús andan a su manera, a su forma? Por eso, hermanos, es necesario traer la vida del reino de Dios en medio nuestro. La vida del reino del Espíritu. Gálatas 5, 22 al 24 nos da varios ítems, varios puntos. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad. Contra tales cosas no hay ley. ¿Saben? Uno puede imitar un poco por un tiempo. Alguien puede ser amable por un tiempo. Rascale nomás, a ver cuánto tiempo le dura la amabilidad. Alguien puede hablar bonito
y parecer manso por un tiempo. Pero llega el momento que esa careta, que esa falsificación del espíritu no dura mucho. Por eso necesitamos con urgencia vivir una vida en el espíritu. Porque para entregar el aroma de Jesús se precisa vivir el carácter de Jesús. Para entregar la fragancia de Cristo que pudo satisfacer la justicia de Dios, se precisa siempre al Espíritu Santo. Hermanos, que no nos ocurra el mal del chapista. No sé quiénes han comprado autos usados acá. ¿Qué pasa con el auto usado? Es usado. ¿Qué pasa el que lo quiere vender y quiere hacerlo parecer un poco más nuevo? Entonces, algunos, no todos, algunos le hacen algunas trampas al auto. Esa chapa que está un poco podrida, no le saca la foto del Mercado Libre a eso, sino que la lleva a un chapista capaz. Y dice, che, no gastes mucho, pero maquillame el auto para que lo pueda vender con mejor precio y que parezca salido de la fábrica. No, gracias a Dios no todos lo hacen, pero siempre hay alguno que te quiere vender algo que no está tan bueno. Y le haces la chapa nada más. Le haces un poquito de... No tengo ni idea de mecánica, pero sé que se le pone ahí unos productos ahí, parece nuevo, lo pintan y lo tocas, está buenísimo. Pero la chapa está podrida. El óxido ha tomado el control y ese óxido ha penetrado al punto límite del auto. Hermano, vivir bajo la fragancia de Cristo no es hacerle una chapita a nuestro chasis de carácter. No es que parezcamos bonitos y sonrientes y que parezcamos que nuestra voz apenas se mueve, sí, soy tan amable, pero cuando rascamos un poquito, el corazón sale, la carne se adelanta y dejamos de vivir en el Espíritu. Traer el reino de Cristo significa traer al Espíritu Santo en nuestra vida diaria de todos los días, dejando que Él vaya puliendo mi mal carácter, mi orgullo, mi disensión, mis ganas de hacer las cosas a mi manera, diciendo, Señor, lléname de tu Espíritu, de tal manera que no solamente parezca, sino que sea. Que no simplemente sea alguien que parece bonito, pero después sale el tigre, y cuando sale el tigre todos sabemos lo que pasa. Vuelan los techos, grita, patalea. Decidamos hoy vivir por el Espíritu. Hermanos, esta es la última noche y es el desafío que quería compartirles. Urgente, precisamos vivir bajo el Espíritu Santo. Si queremos seguir unidos para avanzar, necesitamos unirnos en la vida del Espíritu. Necesitamos entender que nosotros no somos la estrella, que nosotros no somos los importantes, que el más importante es aquel que pagó el precio. Que Dios nos usa por su gracia y por su misericordia, porque tiene ganas de hacerlo y deseo, y simplemente yo me coloco en sus manos y Él hace lo que hace con una vida que simplemente a veces se equivoca, a veces la falla, pero busca el reino de Dios. Es así que traemos el reino de Dios. Lo traemos con esa humildad en medio nuestro, porque entre nosotros no hay grandes. El único grande, mañana festejamos su resurrección. Por eso es con la paz de Jesús, es con el Espíritu Santo que nos enseña a vivir en el reino de Dios. Vamos a orar.
Les invito a inclinar sus rostros, a hacernos las preguntas difíciles, a pedir que podamos traer el reino de Dios a nuestras vidas. Padre que estás en el cielo, en esta noche no simplemente queremos parecer, sino queremos ser. No simplemente queremos mostrar el reino de Dios, sino queremos vivir el reino de Dios. De manera que no sea simplemente una teología sacada simplemente de un libro, sino que realmente mi vida, nuestras vidas, marquen el reino de Dios. En un mundo desesperado por paz, por amor, por vida, que nosotros realmente podamos ser llamados los hijos y las hijas de Dios que traen el reino de Dios. Señor, vaya desafío que tenemos. Vaya desafío que se nos presenta, Señor. Nosotros que tantas veces caminamos para el lado opuesto, que tantas veces nuestro orgullo, nuestra independencia, nuestro deseo de sobresalir nos hace caer muchas veces. Pero Señor, volvemos a ti y queremos que podamos traer tu reino en medio de nosotros, en medio de nuestras iglesias, pero también a un mundo que está necesitando. Gracias, Señor, por este tiempo. Señor, gracias por tu amor, por aceptarnos como somos, pero aún así seguir trabajando en nosotros día a día. No abandonarnos, no darse por vencidos, sino entregar tu misericordia una vez más. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has dado, que a pesar de no estar juntos y, como decía Martín, termina la reunión y nos vamos a saludar unos pocos, pero no podemos hacer esos saludos grandes, enormes y estar 2 horas más y compartir algo. Señor, claro que nos golpea, claro que es difícil, claro que es duro, Señor, pero aún así queremos traer el reino de Dios en medio nuestro hacia otros, de tal modo que la gente vea en nosotros que no solamente vivimos de las letras, sino que vivimos de la vida que Jesús nos da. Ayúdanos, Señor. Y nos sentimos tan incapaces como aquel hombre que decía, yo creo, pero aún ayuda mi incredulidad. Por eso, Señor, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga en estas conferencias que han sido virtuales, pero que Dios sigue hablándonos. Esperemos que el próximo año nos podamos juntar todos, con todos los ruidos de los gurises que tenemos entre todos, con toda la gente y podamos celebrar juntos el reino de Dios. Que Dios los bendiga. Martín.